Comunicación con don Mario Gómez, quien es el director social de la Fundación Restrepo Barco. Don Mario, gracias por atendernos. Buenos días. No, muy buenos días para usted, Julio, para toda la mesa de trabajo. Estamos hablando con víctimas de este terrible conflicto, pero también apostándole a resolverlo, entendiendo el dolor que atraviesa el corazón de todas estas personas, de sus seres queridos que vivieron tantos años de dolor. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha dicho el fiscal, que es suspender unas penas, una especie de matrícula condicional, para que haya un compromiso legítimo y verdadero de, primero que todo, no volver a incurrir en estos graves delitos, pero a la vez esta suspensión pues es una señal de oportunidad de unas personas de demostrar que no solamente están arrepentidas, que tienen que reparar, pedir perdón a sus víctimas, sino que sirve para que la justicia transicional les permita también rehacer sus vidas. ¿Qué tan viable es esto para usted? Pues Julio, mire, este es un debate que hemos tenido en el pasado con ocasión de la ley 975 de 2005 que trató de generar un equilibrio entre justicia y paz con ocasión de los procesos de desmovilización paramilitar. Por supuesto que paramilitares y guerrilleros obedecen a causas históricas muy distintas, pero esa diferenciación no la hacen las víctimas del conflicto armado, en tanto que sufren de los rigores del secuestro, del reclutamiento ilícito, de la violencia sexual con profunda intensidad en ambos casos, y no tienen por qué diferenciar qué grupo armado los vulneró. En ese marco tenemos clarísimo que nadie firma un proceso de paz, un acuerdo final para irse a pudrir a la cárcel. Pero tampoco podemos permitir que haya una paz con impunidad. Entonces, en ese equilibrio tan difícil de lograr, entendemos que hay fórmulas que la Corte Constitucional, con ocasión de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los fallos a nivel internacional, ha logrado establecer. Y uno de ellos es que la pena resulte adecuada de alguna manera a la infracción cometida, entendiendo que caben beneficios penales, reducción de penas, de privación de libertad, algunos otros beneficios, para entender que los grupos armados pues no vean en la firma de la paz su llegada directa a la cárcel por tantos años. Pero en el caso del reclutamiento ilícito, recordemos que está en el marco jurídico para la paz como uno de los delitos que no podrá ser omitido en el proceso de investigación y selección, porque es un crimen de guerra y porque adicionalmente puede entenderse también como un crimen de lesa humanidad en razón a los flagelos que sufren los niños y niñas, que le quiero recordar que tienen que ver no solamente con sembrar minas, con cuidar secuestrados, con participar en las hostilidades, sino con el caso de las niñas, con la violencia sexual que se ejerce contra ellas, la obligación a abortar cuando quedan embarazadas, es decir, que el reclutamiento ilícito es la mamá de un conjunto de delitos que se presentan en las filas de los grupos armados, que no podrán tener impunidad, que deben ser seleccionados dentro de los criterios que establece el marco jurídico para la paz y que deben contemplar una pena que el fiscal dice que se puede suspender a cambio de una libertad para que haya de alguna manera unos condicionantes, a que salgan no vayan a la cárcel y puedan tener participación en la vida civil mientras esa pena se impone, y mientras no incumplan con una serie de condiciones. Si incumplen con las condiciones, tendrán que volver a la cárcel. Pero yo veo muy complejo que la suspensión prospere si no hay un mínimo de privación de libertad por algunos delitos, aun cuando fuera en colonias agrícolas o en mecanismos penitenciarios novedosos, distintos, diferenciados a los actuales, u otro tipo de pena, Julio, porque se pueden establecer unas penas distintas a la privación de libertad como penas alternativas que, entiendo yo, están pensando en el gobierno o están pensando en distintos espacios de la comunidad internacional, los académicos, etcétera, para establecer qué tipo de pena resulta adecuada. Si usted hace una encuesta, todos los colombianos queremos la paz. Pero si usted va más allá en la encuesta, sí, hay unos que quieren la paz, pero ningún tipo de transacción, ningún tipo de entendimiento de lo que usted advierte. Es que esa gente no se va a sentar en La Habana a firmar la paz a cambio de nada. ¿Cómo hacer para balancear esa reconciliación, entendiendo el dolor de muchas personas, pero a su vez entendiendo que por la vía militar
no hemos podido ganar el conflicto. Pues es decir, el tema de la justicia transicional tiene varios ejes. Uno es que haya derecho a la verdad, otro que haya derecho a la justicia, derecho a la reparación y por supuesto garantías para que esos hechos no vuelvan a suceder. Lo que dicen los expertos y lo que hemos venido estudiando nosotros en el caso del reclutamiento ilícito es que por supuesto hay que exacerbar, es decir, hay que subirle los estándares a la verdad, es decir, tenemos que recopilar toda la verdad posible de los hechos violentos y más reparación a las víctimas. En la medida en que haya más verdad, más reparación, podría haber una especie de reducción de los estándares de justicia en función del precio de la paz. Pero eso obviamente es la receta que tendría que hacer el Estado colombiano con cierta innovación, magia y equilibrio, porque es muy compleja de lograr. Fíjese usted que las mismas organizaciones sociales consideraron que era muy poquita la pena de 8 años impuesta a los miembros de los grupos paramilitares. Y fíjese usted que hay más de 1.800 miembros del paramilitarismo presos en este momento sin condena. La condena se ha demorado por razones que tienen que ver con la administración de justicia y los procesos, pero ahí hay 1.800 personas privadas de su libertad que en ninguna parte del mundo en donde ha habido un proceso de paz se encuentra un número tan importante de privados de libertad, que serán condenados, porque después de 8 años de pagar de cumplir con esa ley de 975, el único resultado posible es que los condene la justicia, porque ya estuvieron allí confesando los delitos por los cuales están siendo procesados. Pero en ese marco, esperar que la guerrilla actúe con el mismo rigor para someterse a una ley o a una ley estatutaria que establezca penas privativas de libertad de 8 años parece ser muy irrisorio para ellos, parece que no les pareciera adecuado. Entonces, en esas condiciones lo que se ha venido diciendo es que tiene que haber algo de pena, porque el derecho a la justicia no se puede vulnerar con impunidad, pero que para que esa pena quede reducida a estándares menores tendrá que haber más verdad, más reparación y una garantía de que los hechos violentos no vuelvan a ocurrir. Don Mario, gracias por atendernos. Feliz mañana. No, a ustedes, Julio, gracias.